¿Qué cosas yo creo que nos deja estos datos, ¿no? Yo creo que para mí lo más importante realmente es esta idea de la votación volátil. ¿Sí? Yo creo que los bolivianos, creo que los datos muestran que la gente no está con adhesiones duras. Por lo menos un buen porcentaje de la población no tiene adhesiones duras, tiene unas lógicas tácticas, tiene ciertas adhesiones, tiene ciertas identidades políticas, pero no estamos hablando de bloques duros, no estamos hablando de bloques al 100% consolidados, y eso particularmente es muy importante en el caso del MAS. ¿No es cierto? Yo diría que casi un tercio del voto y algo más del MAS no es un voto que esté funcionando bajo directivas partidarias muy duras, son votos que dependen de los contextos, depende de las coyunturas, depende de su opinión, y por tanto incluso en ciertas circunstancias o vota por otros o finalmente no participa, ¿no? Y además es un voto que entonces, pero en general creo que es un dato de todos, incluso en los bloques opositores también, donde han visto hay variaciones. Segunda conclusión, hay un aumento continuo de los votos blancos, nulos y el ausentismo, entre un cuarto y un tercio del total de votos, ¿no es cierto? Yo matizo y digo, ojalá esa pueda ser una tendencia clásica de elecciones locales, cansancio, tanta elección, finalmente cansa, y volvamos en la elección general a niveles, digamos, normales de ausentismo. Pero sin embargo, yo insisto que tendríamos que tener una interpretación sobre lo que pasa con esta creciente desafección de la gente frente a los procesos electorales y también frente a la política, que se lo ve en las encuestas. ¿Sí? ¿Hasta qué punto las discusiones, los debates, nuestras grandes preocupaciones sobre la política están realmente reflejando lo que la mayoría de la gente está viviendo y lo que a la mayoría de la gente le interesa? ¿No? Yo lo dejo como pregunta. Los resultados de las elecciones locales y judiciales de 2011, desde mi punto de vista, reflejarían sobre todo el comportamiento de los segmentos sociales de mayor adhesión a ambos bloques, no tanto del elector independiente. Es decir, al final, como ustedes han visto, ¿quiénes están yendo a votar entonces en elecciones locales, en la judicial? Los más convencidos, en uno y otro, ¿no? Pero, vuelvo a insistir, el elector independiente, el elector con menos información, con menos involucramiento en la cosa pública, pues no está mucho en eso, no está. Entonces, esto es una cuestión. Cuarta conclusión, el votante masista es mucho más volátil que el elector opositor, mientras que el opositor es más estable pero más fragmentado, ¿no? Pobrecitos. Los ambos están con problemas. Entonces, y el cuarto y último punto, el elector ausente y buena parte del blanco y nulo de las recientes, bueno, el único dato que podemos saber es que votó mayoritariamente por el MAS en las del 2009. Ahora, los podrán movilizar otra vez, los podrán convencer, gran cuestión, ¿no es cierto? Que vamos a ver ahorita algunas ideas al respecto. Entonces, esto nos deja los datos electorales duros. Ahora, quiero entrar a mi último punto, que es la bola de cristal, que es la opinión pública. La siempre tan denostada opinión pública, sobre todo si es levantada por encuestas que se equivocan, manipulan, etcétera, 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 ¿no? De hecho, las encuestas se equivocan en Venezuela, por tanto. Ahora, primer elemento, y quiero aquí hacer un poco. Esta es la aprobación del presidente, y desde su auge, desde 2009, hasta las últimas mediciones en los últimos meses. Yo creo que primero, antes de pasar a lo anterior, porque voy a explicar por qué he elegido algunas variables, yo creo que hay que tener mucho cuidado con asimilar aprobaciones, asimilar popularidad a intención de voto. Es la peor barbaridad que se hace. Si la aprobación, como verán, es realmente un cardiograma. Es decir, varía, cambia, sube, y esto no es un comportamiento solo boliviano, es un comportamiento que está básicamente en la mayor parte de países. Michelle Bachelet en algún momento de su gobierno tenía 32% de aprobación, acabó con 60%, 2 años después. Es decir, la aprobación es básicamente un sentimiento coyuntural de la persona sobre la gestión de nada, punto, nada más. Ahora, sí genera ciertos estados de opinión y ciertas bases sobre las que vamos a hacer. En el caso del presidente ha tenido su momento más bajo y ahora está en un momento más alto, ¿no? Pero sí, quería resaltar eso porque hay mucho problema entre comparar aprobación y intención de voto, que es desde nuestro punto de vista
muy errado. Ahora, por eso creo que para tratar de explorar un poco dónde la gente está en términos de comportamiento electoral, yo prefiero analizar variables en las que exploramos un poco el posicionamiento de la gente frente, por una parte, a ciertas cualidades personales, en este caso el presidente, que es lo que tenemos, y también sobre cómo la gente se posiciona frente a ciertas políticas que son impulsadas, en este caso, por el gobierno. Entonces, a partir de esas dos variables, creo que se pueden hacer aproximaciones más interesantes sobre el estado de la opinión pública frente, en este caso, al gobierno, pero por negativa también frente al bloque opositor. Entonces, a partir de este tipo de variables es que yo voy a construir un cuadrito al final que nos va a mostrar un poco una foto de ciertos comportamientos que me parece interesante esa conversación. Bueno, pero empecemos por esto. Cuando uno mide las cualidades que la gente les reconoce al presidente, esto es una medición entre el 2008, una encuesta del 2008 y una encuesta del 2012, ambas son urbanas rurales, por lo menos razonablemente representativas. ¿Qué vemos, no? Nosotros lo medimos siempre por estas tres que son fuertes: cercanía con los pobres, honestidad, cumple con lo prometido. En las tres variables hay un retroceso entre el 2008 y el 2012, ¿no? El puntaje era del 1 al 7, ¿no? El promedio del puntaje del presidente en 2008 era de 5 en cuanto a su cercanía con los pobres, 4,9, casi 5 en cuanto a honestidad, 4,4 en cuanto a que cumplía. Esto ha tenido un retroceso, ¿no? En 2012 la misma pregunta, 4,5, 4,5. Es decir, hay un retroceso, por supuesto, hay una erosión, pero es una erosión también relativamente moderada, ¿no es cierto? Aunque esto tiene diferentes variaciones. El segundo nivel es la evaluación de políticas de gobierno, las mismas, del 1 al 7, y también en todas hay un retroceso, en algunas más, por supuesto, pero más o menos es así. La valoración de la gente en cuanto a educación, salud, incremento de ingresos, lucha contra la corrupción, narcotráfico, ¿no es cierto? Obviamente las que la gente valora en general más son, por supuesto, las relacionadas con el tema de lo social y en menor medida con temas como corrupción, narcotráfico, ¿no? Entonces, han bajado, no voy a abundar demasiado. Lo que quería mostrarles es que en base a estos dos tipos de indicadores, uno puede construir algunos indicadores agregados sobre adhesión y que nos dan tal vez cosas más estructurales. Y nos hemos construido en base a estos dos un indicador de nivel de adhesión personal, ¿no?, frente a las cualidades personales del presidente, y un nivel de adhesión en cuanto a la evaluación de políticas. Y combinando ambas, tenemos algunas cosas un poquito más fuertes sobre la fuerza de la adhesión de la gente frente al presidente, y en este caso, y en contrario, frente a la oposición. Y este es el cuadrito más interesante, ¿no? Entonces, como verán, combino, ¿no? La adhesión a rasgos personales, aquí arriba, baja, no lo quieren mucho, ¿no? Media, y alta, lo adoran, ¿no? Apoyo a políticas, bajan, no les gustan sus políticas. Media, más o menos. Alta, ahí estamos en el proceso de cambio, ¿no? Bueno, ambas cosas en el 2008 y el 2009. Es muy interesante las fotos que aparecen, ¿no? Y vean que el 2008, primer dato importante, ¿no? Siempre hay un 22% de gente que tiene una adhesión a los rasgos personales media, está ahí, y también una adhesión media a las políticas públicas de la gobierno, 22%. ¿No? En el 2008, el bloque que es escrito, el 26% así, pero súper convencidos. Hay un 20% que lo quieren mucho al presidente, de una alta adhesión a sus rasgos personales, pero luego la política hasta por ahí, media, ¿no? 20%. Y luego hay unos que hasta por ahí el presidente en su personalidad, pero buenas sus políticas, 4%. Este bloque probablemente es el más favorable al presidente. En el año 2008 este bloque representaba 50%. En el otro lado, los que no lo quieren para nada y piensan que todo lo está haciendo mal eran 12%. ¿No? Los que pensaban que todo lo está haciendo mal, pero tiene algunas cosas buenas del ego, 8%. Los que pensaban que es un desastre como persona del ego, pero algunas cosas está haciendo, 7%.
En conjunto este bloque llegaba a 27. Entonces el balance era un poco 27 versus 50, con un 22%. Ahí no sabe, no se expone. En punto electoral. Exacto. ¿No? Ahora, ¿cómo ha evolucionado hasta el 2012? Ha aumentado esto, de 12 a 22. Y más o menos los dos bloques se parecen mucho a la vaina esta que hemos visto en la judicial y todo eso. Entonces no hay grandes sorpresas en este país. Bueno, este bloque en conjunto suma 37%, ¿no? ¿Estito? Que antes eran 27. Y estitos que eran 50, ahora son 30, 34, 38. ¿Ves? 38, 37. Que eran más o menos los porcentajes que... Pero hay un fuerte porcentaje de 25%, medios. Ahora, algunas conclusiones sobre este cuadrito. Primera conclusión. ¿Quiénes son nuestros, con los que hablamos todos los días, los nazistas en un lado y los opositores en otro? Son estitos. 2012, en el caso de la oposición, 22% de súper convencidos que nada, todo está mal. Y en el otro lado, 18%, todo está mal. Esos son, digamos, los caseritos de ambos bandos, ¿no? Bueno, pero el resto de la población está en diferentes situaciones. Es decir, y quiero resaltar esto, no solo quedar en el 25, sino resaltar en esto, por ejemplo. Miren, gente que valora muy fuertemente la personalidad del presidente, 15%, pero que en sus políticas hasta por ahí también, ¿no es cierto? Etcétera. O gente de la oposición que tiene muy baja valoración de la política, de las políticas del gobierno, pero que tiene una cierta buena impresión de ciertas cosas del ego, etc. Sí, lo que quiero decir es que es muy fluido todo esto, ¿no es cierto? Son escenarios muy fluidos, mucho más fluidos, no son escenarios estrictamente polarizados, y sobre todo por este también casi permanente 22 a 25% presente. Mi hipótesis, además, y con esto acabo, es que en buena medida, si ustedes ven aquí, en 2008 estábamos previo a la elección del 2000, a la maratón de elecciones del 2000. Aquí el MAS tenía un 50%. En buena medida uno puede decir de que la capacidad del MAS para llegar a más del 60% fue captar buena parte de este mundo. Aquí está el 62, 68, solo gracias a esto puede lograr. Si no, tampoco hubiera podido ir más lejos de este número, ¿no? Y en el caso ya del 2012, pues la gran pregunta para ambos bloques, pues, dado, si suponemos que ambos se consolidan, uno en torno al 38, 39 y el otro en torno al 36, 37, el gran issue, la gran cuestión es este. Y es un mundo, por lo menos por lo que vemos, es un mundo, digamos, que tiene valoraciones positivas del presidente en unos temas, en otros no. Tiene valoraciones de las políticas públicas buenas en unos y en otros no. Es decir, es un mundo que no está en cuestiones viscerales, ¿no es cierto? Y habría que ver hasta qué punto tal vez las concentraciones fuertes de ausentismos, blancos, nulos que hemos estado viendo, tienen que ver también con todo este otro mundo más fluido por fuera de los núcleos más duros de opinión política. Acabamos, muchas gracias.